hipertensión pulmonar son grupo 2 y 3, o sea, debida a enfermedades del lado izquierdo del corazón y secundaria a enfermedades pulmonares crónicas. Mientras que los trastornos que se originan en los vasos pulmonares, incluida la hipertensión pulmonar arterial y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, son afectaciones un poco raras, ¿no? El grupo 1 y el grupo 4. La hipertensión pulmonar también la podemos clasificar en precapilar y postcapilar. Esto mediante el estudio del cateterismo cardíaco, como vamos a ver más adelante. En todo paciente con hipertensión pulmonar siempre hay que hacerle más estudios de imágenes, patología, de genética y un fenotipado clínico para poder clasificar a los pacientes en los diferentes grupos que existen. Acá tenemos un estudio de hemodinamia, un cateterismo, en donde se sacan varias variables que vamos a ver más adelante: la resistencia vascular pulmonar, la presión arterial media de la arteria pulmonar, también tenemos que ver el gasto cardíaco, entre otras variables que debemos obtener en el estudio hemodinámico mediante cateterismo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos, como hemos dicho. Primer grupo, hipertensión arterial pulmonar. Segundo, debido a enfermedades del lado izquierdo del corazón. Tercero, debido a enfermedades pulmonares o hipoxia crónica. El cuarto grupo es el grupo de tromboembólico crónico. Y el quinto son hipertensión pulmonar por mecanismos poco claros o multifactoriales. Es importante clasificar a los pacientes en estos grupos porque vamos a ver que esto vamos a aplicarlo en el tratamiento, ¿no? Cada grupo tiene un tratamiento especial y, si bien es cierto, todos los grupos en general tienen unas medidas generales, pero cada grupo también se distingue en cuanto al tratamiento. De todos estos grupos, como hemos dicho, en todo el mundo las principales causas de hipertensión pulmonar es el grupo 2 y el grupo 3, debido a enfermedades del lado izquierdo del corazón y debido a enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Como ven en los registros de casi todos los países, lo que está en azul y rosado son enfermedades del lado izquierdo y del pulmón, que son las principales causas en casi todo el mundo. Igual acá tenemos los diferentes grupos en diferentes países y vemos lo mismo, pues, ¿no? En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, tenemos que, depende también del grupo al que pertenece la hipertensión pulmonar. Pero, sin embargo, los 5 grupos de hipertensión pulmonar exhiben varios puntos en común y comparten reguladores claves. Estos puntos en común que vamos a encontrar en todos los grupos de hipertensión pulmonar es disfunción endotelial pulmonar, acumulación de células vasculares pulmonares y aumento de células inflamatorias. También podemos encontrar mutaciones genéticas y factores ambientales que van a influir en la fisiopatología. Entonces, este es un esquema donde tanto factores ambientales y la genética, cambios genéticos, van a producir estas 3 alteraciones, ¿no? en la vasculatura pulmonar. Una disfunción endotelial, hiperplasia de la musculatura lisa y aumento de células inflamatorias, ¿no? Entonces, lo que es una arteriola pulmonar normal de un paciente sano, al haber todos estos mecanismos, es lo que vamos a encontrar esto en la hipertensión pulmonar, ¿no? Que es común en los 5 grupos.
En cuanto al diagnóstico genético, es importante sobre todo en el primer grupo de hipertensión pulmonar, o sea, hipertensión arterial pulmonar. Y vamos a ver que la principal mutación que encontramos en este grupo es la mutación del gen BMPR2, ¿no? Es la principal mutación que se encuentra hasta en un 80% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Otro gen que también está implicado en la hipertensión pulmonar es este gen, el EIF2AK4, en el caso de la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, que se transmite recesivamente. Y otros genes que están involucrados son el KCNK3, el CAP1 y el SMAD8. Y en el caso estas son el caso de enfermedades no sindrómicas. Y en el caso de enfermedades sindrómicas, tenemos el caso de la enfermedad de telangiectasia hemorrágica hereditaria, que está alterado el gen ACVRL1, y en el caso del síndrome de rótula pequeña, el gen TBX4. Pero lo que quiero que aprendan es el BMPR2. ¿Ya? Este es el principal gen que está alterado, sobre todo en la hipertensión arterial pulmonar, 80% de pacientes. Acá hay una representación esquemática de dónde se encuentran los genes que están alterados en hipertensión pulmonar. Entonces tenemos acá el KCNK3, que se encuentra en la membrana celular, igual el BMPR2, después tenemos el ACVRL1, que también son proteínas de membrana celular. También interviene caveolin, acá los genes SMAD8, que intervienen en la transducción de señales, TBX4, que se encuentra en el núcleo, más o menos tenemos, y el ATF4, que también a veces se encuentra alterado, ¿no? Un esquema de dónde se encuentran los genes de la hipertensión pulmonar. Y recuerden que el principal, BMPR2. Después, continuando con la fisiopatología, toda la hipertensión pulmonar, o sea, va a llevar a una falla ventricular derecha. Y esa va a ser la responsable de todos los síntomas. Normalmente, cuando aumenta la presión, o sea, la poscarga del ventrículo derecho, sobre todo por los mecanismos por la ley de Laplace, al principio aumenta, al aumentar la poscarga, aumenta también la fracción de eyección, ¿no? Y compensa el aumento de la poscarga, manteniendo el mismo gasto cardíaco. Pero llega un momento en que la poscarga aumenta tanto y el ventrículo ya no es capaz de controlar esa poscarga y mantener la fracción de eyección del ventrículo derecho. Entonces lo que hace el ventrículo es primero se hipertrofia para tratar de mantener la fracción de eyección y después se produce la dilatación del ventrículo como aurícula derecha. Es en este caso que ya estamos frente a una falla del ventrículo derecho. Acá tenemos un ejemplo de un ventrículo derecho que todavía está adaptado, o sea, si bien es cierto hay aumento de la presión en la arteria pulmonar, pero el ventrículo derecho está todavía de tamaño normal. Y este otro caso es cuando ya falla la adaptación del ventrículo derecho y el ventrículo derecho se dilata y empieza a fallar la fuerza de contracción del ventrículo derecho, ¿no? Y estos son los casos avanzados y es generalmente acá cuando se producen los síntomas, ¿no? Cuando compensa el ventrículo derecho, a veces no hay ningún síntoma. En cambio, cuando ya está dilatado y en falla, aparecen los síntomas como la disnea y signos de falla cardíaca derecha. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, tenemos que el diagnóstico suele ser tardío. Los principales síntomas: disnea, fatiga, síncope y angina de pecho. Y
como les he dicho, se presentan generalmente al final del curso de la enfermedad. Ahora, también pueden aparecer síntomas de las enfermedades que causan pues, la hipertensión pulmonar. Si es un paciente que tiene enfermedades en el lado izquierdo del corazón, va a haber todos los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Si tiene problemas pulmonares crónicos, va a haber pues, también todos los síntomas y signos de una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Entonces, acá tenemos igual un gráfico donde más o menos muestra los síntomas que puede presentar el paciente. Como ven también, ningún síntoma es específico de hipertensión arterial pulmonar. Son síntomas que se pueden presentar tanto generalmente en pacientes que sufren de otras enfermedades, ¿no? Cardíacas o pulmonares. La mortalidad de la hipertensión pulmonar a un año es del 10%, es bien alta, ¿no? Entonces, y esto generalmente es porque se hace un diagnóstico tardío y se ha visto que no hay centros especializados en el manejo de hipertensión pulmonar. Sin embargo, las complicaciones pueden transcurrir en cualquier momento de la evolución de la hipertensión pulmonar. Y las complicaciones más importantes, y que son las causas de muerte en los pacientes con hipertensión pulmonar, son insuficiencia cardíaca y arritmias, ¿no? Son las principales complicaciones. También puede haber hemoptisis, derrame pericárdico, y una dilatación excesiva de la arteria pulmonar que puede comprometer sobre todo la coronaria izquierda. La disección de la arteria pulmonar también es una complicación grave con una alta mortalidad. Bueno, acá es un esquema que trata sobre los mecanismos de cómo se produce la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que básicamente es al aumentar la poscarga, el corazón, el ventrículo derecho se hipertrofia y después se dilata y se produce la insuficiencia cardíaca, ¿no? Después de que falle el ventrículo derecho, va a fallar el ventrículo izquierdo y va a haber también una disminución de la perfusión coronaria, produciendo pues ya una insuficiencia cardíaca global. Acá tenemos una disección de la arteria pulmonar, que es una complicación grave de hipertensión pulmonar. Ven cómo se ha creado, la arteria pulmonar está dilatada y se ha creado una falsa luz, ¿no? Porque toda la sangre ha salido por la disección. Esta es una complicación grave que puede producir la muerte del paciente. En cuanto a la clasificación clínica, básicamente es clasificar a la hipertensión pulmonar en los 5 grupos, ¿no? Tenemos el primer grupo, que es hipertensión arterial pulmonar. Acá tenemos la idiopática, tenemos la hereditaria, con el principal gen que está alterado, que es el BMPR2, tenemos la inducida por fármacos y tenemos la asociada a enfermedades del tejido conectivo, sobre todo esclerodermia. En el grupo 2 tenemos la que son secundarias a cardiopatías del lado izquierdo. Grupo 3, secundarias a enfermedades pulmonares crónicas y hipoxia crónica, siendo la principal enfermedad pulmonar el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Grupo 4, tromboembólica crónica. Y grupo 5 es aquella que no tiene mecanismos muy claros o multifactorial. El principal screening y método de diagnóstico es el ecocardiograma, ¿no? Hay que tratar de hacer un ecocardiograma a la mayoría de pacientes, y si encontramos algunos de los hallazgos que vamos a mencionar,
después hay que confirmar la hipertensión pulmonar siempre con un cateterismo cardíaco. O sea, si el eco nos dice que hay una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, debemos hacerle un cateterismo al paciente para verificar la hipertensión, la presión de la arteria pulmonar media, ¿no? Que sea mayor a 20 para el diagnóstico. Entonces, los hallazgos en el ecocardiograma que podemos encontrar es primero una dilatación del ventrículo derecho, un abombamiento del septum hacia el lado izquierdo del corazón. Eso en cuanto al ventrículo. En la arteria pulmonar vamos a ver un aumento del tiempo de aceleración, puede haber una insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar y hay un aumento del diámetro de la arteria pulmonar. Y en la cava inferior hay una dilatación de la cava mayor a 20, mayor a 21 incluso, con ausencia de colapso con la inspiración, ¿no? También la aurícula derecha puede crecer. Entonces este es el principal hallazgo que encontramos en el ecocardiograma, es la insuficiencia tricuspidia. Lo que medimos en insuficiencia tricuspidia es la velocidad pico. Si es más de 2.8 milímetros por segundo de velocidad pico, si es menos de 2.8 es poco probable que haya hipertensión pulmonar. Si es más de 3.4 hay una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y si está entre 2.8 y 3.4 tenemos que ver también si bien es cierto la probabilidad es media, pero hay que ver también los otros hallazgos que se pueden encontrar en el ecocardiograma. Uno, como hemos dicho, es el diámetro aumentado del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Normalmente el diámetro del ventrículo izquierdo es mayor al derecho. Si son del mismo tamaño, ya quiere decir que hay un crecimiento leve del ventrículo derecho. Y si el diámetro es mayor del ventrículo derecho, ya es un crecimiento severo, ¿no? Como en este caso. Después acá tenemos el abombamiento del septum. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, y ven cómo el septum es empujado hacia el lado izquierdo, ¿no? Por la hipertensión pulmonar. Este es el tiempo de aceleración del ventrículo derecho, que también es menor a 100.5 miligramos, la pendiente, es otro hallazgo del ecocardiograma. También podemos encontrar insuficiente regurgitación pulmonar, ¿no? Que viene a ser traducido en el soplo de Graham-Still, que es un soplo de insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar, un soplo diastólico. Lo otro que encontramos es un aumento de la arteria pulmonar. Normalmente la arteria pulmonar tiene el mismo, esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar, tienen el mismo diámetro, pero acá el diámetro de la arteria pulmonar es muchísimo mayor al de la aorta. Y esta es la vena cava. Normalmente la vena cava tiene menos de 20 milímetros de diámetro y colapsa el 50% de su diámetro con la inspiración. Cuando hay hipertensión pulmonar, la vena cava está dilatada y colapsa menos del 50%. Acá tenemos un crecimiento de la aurícula derecha. También evaluamos la función del ventrículo derecho mediante el movimiento sistólico del anillo tricuspidio, el TAPSE, que está generalmente disminuido cuando ya hay falla del ventrículo derecho. Un TAPSE menor a 16 indica falla del ventrículo derecho. Se ha tratado de hacer programas de screening, pero se ha visto que no son justificables debido a que es una población muy amplia en la que tendremos que estudiar.
Lo que se recomienda actualmente es hacer un ecocardiograma en ciertas poblaciones selectas, ¿no? Y estas son todos los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Hay que hacerles un ecocardiograma para buscar hipertensión pulmonar. Portadores de la mutación BMPL2 y familiares de estos pacientes, hay que hacerles un ecocardiograma buscando hipertensión pulmonar. Pacientes con hipertensión portal, también hay que, sobre todo los que van a ir a trasplante hepático, hay que hacerles un ecocardiograma para ver que no tengan hipertensión pulmonar. Pacientes con VIH, también hay que buscar ahí hipertensión pulmonar. Y en el caso de la angiectasia hereditaria y cardiopatías congénitas que tengan alguna mutación específica, también hay que estudiar hipertensión pulmonar. Una vez que diagnosticamos la hipertensión pulmonar, o sea que encontramos la presión de la arteria pulmonar media mayor a 20, lo que tenemos que hacer es una serie de estudios para poder clasificar a estos pacientes en uno de los 5 grupos, ¿no? Hay que hacerle pruebas de función pulmonar para ver si no tiene alguna enfermedad pulmonar. Se puede hacer difusión de CO2, espirometría, gases en sangre. Hay que hacerle, bueno, en el ecocardiograma ya se puede ver si hay problemas en el ventrículo izquierdo, pero se puede hacer también una cardioresonancia para ver ciertas miocardiopatías. En el caso de enfermedad tromboembólica crónica, el principal examen es la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión, que ahí hay un mismatch entre la ventilación y la perfusión, pero también se puede hacer una angiotomografía con contraste de pulmones, ¿no? Para ver el tromboembolismo crónico. Y bueno, estudiar pues si tiene alteraciones genéticas, si tiene alguna enfermedad autoinmune, o sea, en el caso de esclerodermia, los anticuerpos contra centrómero o contra antinucleares que puede haber, ¿no? Bueno, y este es un cuadro donde más o menos habla de eso, ¿no? De todos los exámenes que hay que hacer a los pacientes para tratar de ubicarlo en algún grupo de los 5. Esta es una gammagrafía con un paciente con enfermedad tromboembólica. Ven cómo no se pinta todos los pulmones de negro. Acá hay unas zonas blanquecinas. Es un diagnóstico de enfermedad tromboembólica crónica. Y hablando en cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento lo podemos clasificar en medidas generales y en medidas ya específicas para tratar la hipertensión pulmonar. Antes de hablar sobre el tratamiento, para distinguir lo que es hipertensión pulmonar precapilar de la postcapilar, lo que hacemos es medir la presión en cuña, ¿no? O sea, la presión del lado izquierdo del corazón. Si la presión en cuña es mayor a 15 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión postcapilar, ¿no? Si es menor a 15 y tiene una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood, estamos hablando de precapilar. Entonces, las enfermedades del lado izquierdo del corazón, por definición, son postcapilares, hipertensión arterial pulmonar postcapilar. Todas las demás son precapilar. Ahora, también puede haber una mezcla de, por ejemplo, un paciente con presión en cuña mayor a 15 y con resistencias vasculares mayores a 3. Entonces, estamos hablando de ahí de pre y postcapilar. Entonces, en el tratamiento general, las medidas generales, acá hay un cuadrito con todo lo que tenemos que hacer. Hay que sugerir al paciente
que no se embarace, si es mujer, por la alta mortalidad para la mamá y para el feto, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años ha mejorado, ha disminuido la mortalidad, pero se ha visto que siempre sigue siendo alta, ¿no? Y esto tiene que saber toda mujer en edad fértil con hipertensión pulmonar. Ahora, si es que se llega a embarazar un paciente, vamos a ver que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, calcio antagonistas y prostaciclinas, podemos usarlas todavía en el embarazo. Lo que no podemos usar es inhibidores de los receptores de endotelina, ¿no? Eso está contraindicado. Las infecciones pulmonares son una complicación de la hipertensión pulmonar y pueden producir incluso la muerte del paciente. Entonces, por eso se recomienda vacunar al paciente contra influenza, contra neumococo, ¿no? Para prevenir estas infecciones. Hay que darle soporte psicológico, porque hemos dicho que es una enfermedad con una alta mortalidad, ¿no? Y bastante de los pacientes se deprimen o se vuelven ansiosos. Tienen que tratar de hacer ejercicio físico, leve a moderado. El ejercicio físico intenso está contraindicado, solo el leve a moderado. En cuanto al oxígeno, si tiene una presión de oxígeno en gases menor a 60 milímetros de mercurio, necesita oxígeno. O sea, hay que ponerle oxígeno 2 litros por minuto con cánula binasal. Y si el paciente sube a una altura mayor a 1500 metros, necesita oxígeno también. O sea que acá todos los pacientes deberían estar con oxígeno. En cuanto a la anestesia, es mejor la anestesia epidural regional, ¿no? Si es que se va a operar el paciente, que la general inhalatoria, por ejemplo, porque esa causa mayor depresión de los centros respiratorios. Después tenemos los diuréticos. Todos los pacientes van a tener pues signos de falla cardíaca derecha, incurgitación yugular, hepatomegalia, edemas. Para mejorar todo eso hay que darle diuréticos. Puede ser furosemida, diuréticos de asa, hidroclorotiazida o mineralocorticoides. Los diuréticos mejoran la calidad de vida, pero no mejoran la mortalidad. El oxígeno, que ya hemos dicho, sobre todo si tienes menos de 60, la presión de oxígeno en sangre arterial, menos de 60 milímetros de mercurio. Los pacientes generalmente tienen que ser anticoagulados, ¿no? Porque hay un alto riesgo de trombosis venosa. Y es más, si un paciente ya tiene una arritmia tipo fibrilación auricular, ya tiene que anticoagularse. La mayoría de estudios están con warfarina. Recién están saliendo los estudios con los nuevos anticoagulantes directos, ¿no? Pero tienen que anticoagularse. Hay que corregir el déficit de hierro, ¿no? Que produce, más que la anemia, es el déficit de hierro lo que debemos corregir. Ahí medimos transferrina y saturación de ferritina y saturación de ferritina y transferrina. Generalmente hay que darles hierro endovenoso, no sirve mucho vía oral. El uso de tratamientos, por ejemplo, como IECAS, beta bloqueadores y valvulina, no está sugerido, salvo que el paciente tenga una enfermedad del lado izquierdo del corazón, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Después, para la hipertensión pulmonar no tiene ninguna ayuda. Y hay que manejar siempre las arritmias. Una arritmia que es bien frecuente es la fibrilación auricular. Y esto hace que la hipertensión pulmonar empeore y la calidad de vida y los síntomas empeoren también. Entonces siempre hay que tratar las arritmias, ¿no? Cardiovertiendo, arritmo sinusal
o realizándoles ablación, ¿no?, por radiofrecuencia, para que estén en ritmo sinusal. Después tenemos ya el manejo específico de la hipertensión pulmonar. Y acá tenemos 3 vías: la de la endotelina, la del óxido nítrico y la de las prostaciclinas. Entonces sabemos que la endotelina va a estar aumentada y va a producir la vasoconstricción pulmonar y proliferación de células en los vasos. Entonces lo que utilizamos son antagonistas de los receptores de endotelina. Después tenemos, en el caso de la vía del óxido nítrico, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y estimuladores de la guanilato ciclasa, que van a aumentar la disponibilidad de óxido nítrico y esto va a producir vasodilatación. Y después tenemos los análogos de las prostaciclinas. En el caso de estos, también la prostaciclina en sí produce vasodilatación pulmonar, ¿no? Entonces los análogos hay inhalatorios y hay también por infusión transcutánea y endovenosa. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de medicamentos que se usan en estas 3 vías. Acá en Arequipa tenemos el Bosentan, que es un receptor antagonista de los receptores de endotelina. Tenemos los 3 inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En las prostaciclinas tenemos el epoprostenol endovenoso. Y ya van a llegar el Riociguat, que es un estimulador de la guanilato ciclasa, y el Celexipac oral, ¿no? Todavía no los tenemos, pero van a llegar pronto. Entonces, en cuanto al algoritmo de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de vasoreactividad. Esto en el caso del cateterismo cardíaco, ¿no? Cuando hacemos el cateterismo, administramos óxido nítrico y tenemos que ver que la presión de la arterial pulmonar media baje en por lo menos 10 milímetros de mercurio. Y si es posible que la presión sistólica de la arteria pulmonar sea menos de 40. Si logramos hacer esto, estamos hablando de un paciente vasoreactivo positivo. Si es vasoreactivo positivo, le podemos dar calcio antagonistas, diltiazem, verapamil. Y generalmente estos pacientes tienen mejor pronóstico que los vasoreactivos negativos. Después, actualmente en las guías se cataloga al paciente de bajo, moderado o alto riesgo. Si es un paciente de alto riesgo, damos las 3 drogas, o sea, las 3 vías. Si es un paciente moderado o bajo riesgo, damos dos drogas. Antes incluso, solo si era de bajo riesgo se daba una droga, se esperaba que en 6 meses se le volvía a estudiar al paciente y si no era efectiva recién se pasaba a 2, otros 6 meses y si no bajaba la presión de la arteria pulmonar recién se le daba las 3. Se ha visto que esta demora en el tratamiento perjudica al paciente. Es casi un año que pierde un paciente para pasar de una droga a 2 a 3. Y en un año sabemos que la mortalidad es del 10%. Entonces fallecen bastantes pacientes. Lo que se está tratando ahora es de que a todos los pacientes se les dé desde el inicio las tres drogas, o sea, las 3 vías. Se ataquen las 3 vías. Y eso disminuye la presión en la arteria pulmonar y disminuye también la mortalidad, ¿no? Y obviamente la calidad de vida del paciente.
Entonces, eso es lo que se está tratando ahora. Sin embargo, todavía no están en las guías, ¿no? De repente en la próxima guía sí ponen las 3 drogas desde un principio. Bueno, este es el algoritmo antiguo, como les decía, donde hay que hacer una prueba de vasoreactividad para ver si damos calcio antagonistas y después iniciamos el tratamiento, si es de bajo riesgo con monoterapia o con terapia doble, si es de alto riesgo recién terapia triple, ¿no? Pero ahora hay que tratar de darle toda la terapia completa desde el principio. Y en último caso, si no funciona, tenemos ya el trasplante pulmonar. Que como saben, pues hay una lista larga para trasplante pulmonar, no todos los pacientes llegan hay una lista de espera y no todos los pacientes van a llegar para ser trasplantados, ¿no? La mayoría va a fallecer antes de que llegue su pulmón. Pero sí mejoran, o sea, los pacientes que presentan un trasplante pulmonar mejoran bastante, ¿no? Y la sobrevida es muy buena. Bueno, acá tenemos la sobrevida que mejora después del trasplante pulmonar. Y finalmente algunos comentarios sobre las distintas clases de hipertensión pulmonar. Como hemos dicho, tenemos la clase 1 de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Esta tiene una alta mortalidad. Generalmente, como les he dicho, tiene la mutación del gen BMPR2. Hay que dar desde el principio, tratar de dar, el diagnóstico es generalmente tardío y hay que tratar de dar las tres vías, ¿no? Esta es la lesión característica, una lesión plexiforme en los vasos arteriales, que es básicamente lo que les hemos dicho, que tiene disfunción endotelial, hay un aumento de células inflamatorias y células musculares lisas, ¿no? Y da esa lesión. Acá no se ve bien, pero este es una prueba de vasoreactividad positiva. Acá ven las presiones en la arteria pulmonar, en la sala de cateterismo, donde la presión arterial media es de 81 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco es de 3.8 litros. Le damos óxido nítrico y vemos cómo la presión en la arteria pulmonar cae. La media cae hasta 35, más de 10, ¿no? Que es para definir, y el gasto cardíaco aumenta a 4.6, ¿no? Es vasoreactivo positivo. Acá también tenemos en el primer grupo tenemos que buscar los genes, como les he dicho, y el principal gen que hay que buscar es el BMPR2, pero también hay que buscar los otros genes asociados a la hipertensión arterial pulmonar. Acá también encontramos la que es secundaria o inducida por fármacos. Antes era común los fármacos que se utilizaban para bajar de peso, anoréxicos, que ya han salido del mercado, ¿no? La FDA los ha prohibido. Después tenemos acá también las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, siendo la esclerodermia la principal enfermedad causante de hipertensión pulmonar. Y es por eso a todos los pacientes con esclerodermia hay que hacerles un eco para ver que no tengan hipertensión pulmonar. Portopulmonar también. O sea, en hipertensión portal es
bien común que los pacientes con hipertensión portal tengan después hipertensión pulmonar asociada. Entonces, todos los pacientes con hipertensión portal, antes que vayan a un trasplante hepático, se les hace un ecocardiograma para ver que no tengan hipertensión pulmonar asociada. Después tenemos a las secundarias de tipo 2, a enfermedades del lado izquierdo del corazón, y ahí principalmente tenemos las cardiopatías congénitas, ¿no?, que producen al final un síndrome de Eisenmenger, ¿no?, con hipertensión pulmonar. Y acá tenemos algunas patologías como el CIB, CIA, que al final, cuando aumenta la presión, o sea, cuando desarrolla hipertensión pulmonar, el shunt va a cambiar de derecha a izquierda, cuando la presión es mayor en el lado derecho. Ahora que hay algún aumento de los pacientes con VIH, también se ha visto que ha aumentado la hipertensión arterial pulmonar en estos pacientes. Hay varios mecanismos por los que el VIH produce la hipertensión pulmonar. Acá hay un esquema de cómo produciría la hipertensión pulmonar, que básicamente es con una disfunción endotelial y un aumento o proliferación de células musculares lisas, ¿no? Entonces, igual como es un grupo de alto riesgo, hay que buscar siempre hipertensión pulmonar en los pacientes con VIH. Tenemos acá dos enfermedades, la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar pulmonar, que más que todo se produce la alteración en el lecho vascular pero venoso, igual con una hiperplasia y disfunción endotelial, y estas enfermedades más bien están asociadas a mutaciones en un gen, ¿no? Por ejemplo, el EIF2AK4. Y acá tenemos la anatomía patológica de estas enfermedades, donde vemos que es lo mismo que la hipertensión, por ejemplo, arterial pulmonar, solo que en vez de producirse en la arteriola, se produce en las venas, ¿no?, y en los capilares. Debido a enfermedades cardíacas izquierdas, es una de las causas más comunes de hipertensión pulmonar. Después seguida por enfermedades pulmonares crónicas o hipoxia crónica, siendo el EPOC la principal causa. En estos casos también hay que dar el tratamiento, pues, de la enfermedad de fondo, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca izquierda o de la enfermedad pulmonar. La hipertensión tromboembólica crónica, como les he dicho, el principal método de diagnóstico, la mamografía, ventilación por perfusión, es más sensible y más específico. Segundo método es el angiotem pulmonar. Estos pacientes tienen que estar anticoagulados y es la tercera más común después de cardíacas y pulmonares, y lo bueno que el tratamiento con la o sea, sacando el coágulo, puede ser curativo. Esa es la ventaja también de la tromboembólica crónica, que el tratamiento puede ser curativo. Bueno, acá tenemos una gamografía de ventilación perfusión anormales, y acá tenemos un angiotem que también sirve para ver trombos, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, las del grupo 5, que son multifactoriales o no se sabe muy bien la causa de la hipertensión pulmonar. Lo otro que se está tratando
es de crear centros que se especialicen en el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. En varios países del mundo ya hay centros de referencia. Acá en Perú se está tratando de hacer uno en el INCOR. Todavía no está funcionando, pero la idea es que funcione pronto para derivar ahí a todos los pacientes con hipertensión pulmonar, para que sean mejor atendidos, ¿no?, por los especialistas. Y siempre hay que hacer un asesoramiento genético, ¿no?, a los pacientes, sobre todo que con hipertensión arterial pulmonar, o sea, el grupo 1, hay que hacerles un screening genético a los familiares y a los mismos pacientes, buscando las mutaciones más frecuentes. Acá hay una tabla de las mutaciones en los familiares y en los pacientes. Como les he dicho siempre, la BMPR2 es la mutación más frecuente. Esto de estratificación del riesgo antes servía, como les dije, para el tratamiento, ¿no? Los pacientes de bajo riesgo a veces solo se les da monoterapia. Ahora lo que se quiere es, para disminuir la mortalidad a todos los pacientes, darle el tratamiento combinado con las 3 vías de tratamiento. De todas maneras, esta estratificación del riesgo sirve porque mientras el paciente se encuentra en un riesgo más alto, la mortalidad es muchísimo mayor, ¿no?, también para el pronóstico. Y eso sería todo, chicos. Hemos tratado de hacerlo sencillo para que entiendan. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Está todo claro?